Buenos días, estimados estudiantes. En el caso del día de hoy vamos a hacer la evaluación semana 6, tal y como les había mencionado. Las disculpas del caso, muchachos, pero es la segunda vez que estoy queriendo grabar este video. Em, por motivos de problemas con respecto a un virus no pude guardar correctamente mi archivo. Es más, me la pasé esta semana tratando de solucionar ese problema, pero bueno, para no demorarme más tiempo, porque he estado tratando de recuperar el archivo que ya se había generado, voy a hacer nuevamente el video un poquito más rápido que el anterior. Lamentablemente no lo pude mostrar, pero vamos a comenzar. Bien, ahora tenemos de todas estas hojas todo lo que corresponde a la evaluación semana 6. La única que no vamos a hacer es la que está como Power View. Esta de Power View es muy necesario que ustedes la hagan en el aula conmigo. ¿Por qué? Porque básicamente se necesita instalar el CyberLife, la última versión, y puede ser que alguno que otro tenga problemas, ¿no? Y me esté escribiendo: profesor, ¿sabe qué cosa? No he tenido, no he podido hacerlo, ¿no? Entonces, para evitar eso, mejor vamos a hacerlo este lunes que tenemos clase. Lo vamos a hacer el Power View, y con eso avanzaríamos a la siguiente práctica. Ya no nos falta mucho, muchachos, para poder concluir el curso. Ahora, también estaba pensando en que debido al tiempo, debido a las dificultades que nosotros estamos teniendo, ya no va a haber tampoco va a haber tiempo, entonces vamos a tener que acelerar más rápido. Bien, ahora, para lo que son la hoja, ordenar y subtotales, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Nos piden que generemos un subtotal. La definición del subtotal está en sus evaluaciones o en su material de lectura. Por lo tanto, lo que yo simplemente voy a hacer es avanzar. Ahora, para poder hacer cada una de estas preguntas es necesario crear copias. Por lo tanto, para crear una copia lo que hacemos es lo siguiente: anticlic sobre el nombre de la hoja, mover o copiar, activamos la opción antes de la hoja autofiltro, crear una copia, y le damos un clic a aceptar. ¿Qué significa esto? Que se va a crear una copia antes de la hoja autofiltro, es decir, entre ordenar subtotales y autofiltro. Aceptamos y aquí nos debe aparecer el nombre de la hoja. Recordemos que para poder crear copias es necesario que solamente las copias se creen del original. Anticlic, mover o copiar, nuevamente autofiltro, crear una copia. Anticlic, mover o copiar, autofiltro, crear una copia. Y en total, mover o copiar, autofiltro, deben haber 5, ¿verdad? Ahí está. Ordenar subtotales. Como me piden a mí que genere un subtotal, para tener en cuenta esto es necesario que antes de generar un subtotal ordenemos. Para ordenar, el procedimiento es el siguiente: seleccionamos la tabla, le damos un clic a ordenar y vamos a ordenarla de acuerdo al dato que nos dice. Nos dice que generemos un subtotal de la suma del promedio de la suma del sueldo, la suma del sueldo. Entonces, por departamento, este por y el campo que está aquí es lo que nosotros vamos a ordenar. Por lo tanto, vamos a ordenar por departamento. Una vez que hemos hecho esto, vamos ahora recién aquí realizar el subtotal. Y para hacerlo, nos vamos a la pestaña datos, en el grupo esquema seleccionamos el botón subtotal. Nos va a salir esta pequeña ventana de la cual vamos a elegir la suma, está muy bien la función, del sueldo, que es lo que quiero hallar, teniendo en cuenta qué cosa, el valor departamento. Aceptamos y con esto hemos obtenido la respuesta a mi primera pregunta. Bien, si se dan cuenta, el procedimiento es sumamente sencillo: ordenar y generar el subtotal, ordenar y generar el subtotal. Para la segunda pregunta también es lo mismo. Nos piden generar el subtotal que muestra el promedio del sueldo por departamento. Entonces vamos a ordenar por departamento. Una vez que hacemos esto, vamos a generar el subtotal teniendo en cuenta el promedio del sueldo por el departamento. Aceptamos y ya está, miren. Acabamos de hacer la segunda pregunta. Continuamos. La tercera nos dice generar un subtotal que muestre el promedio del sueldo por cargo. Ahora se va a ordenar por cargo, ¿verdad? Ordenar por cargo. Y ahora sí, subtotal. Nos piden el promedio. Recordemos que aquí en este subtotal podemos utilizar cualquiera de las funciones que tengamos. Todas estas funciones podemos utilizarlas. Promedio del sueldo teniendo en cuenta el cargo. Aceptamos y ya está, miren. Continuamos con la cuarta pregunta. Generar un subtotal que muestre el máximo del sueldo según el cargo. Entonces,
ordenamos por cargo, ¿verdad? Nos vamos a subtotal y ahora nos piden el máximo sueldo según el cargo. Aceptamos y ya está. Para la siguiente seleccionamos la tabla y esto ya es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque nos piden la suma, el promedio, el máximo, el mínimo del sueldo por departamento. Vamos a ordenar por departamento porque es lo que nosotros sabemos. Ahora, para hallar el subtotal, vamos hallando la suma del sueldo, teniendo en cuenta el departamento. Aceptamos y ya está. Profesor, ¿y los otros cómo los haríamos? ¿Quedaríamos también un subtotal en otras hojas? No. Lo que vamos a hacer es también nuevamente hacer el subtotal, pero vamos a considerar esto, el promedio del sueldo por departamento, pero lo que vamos a hacer es, estamos cambiando la función y otro es desactivando la casilla, reemplazar subtotales actuales. ¿Qué significa eso? Que si yo desactivo eso, puedo agregar los subtotales que yo desee sin alterar los que ya se han creado. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera dejado activo y hallaba el promedio? Como estaba ya hallado el total, ¿qué es lo que iba a pasar? Iba a desaparecer y solamente se iba a mostrar el promedio. Pero yo no quiero que se muestre solo el promedio, sino que se muestre la suma, el promedio, el máximo y el mínimo. Entonces le damos un clic a promedio y ya está. Subtotal, máximo, subtotal, mínimo. Y ya está, miren. Qué interesante que es, ¿verdad? Listo. Ahora sí. Continuamos con la otra hoja. En lo que son filtros, nosotros tenemos dos tipos de filtros. El autofiltro y el filtro avanzado. Para poder trabajar esta pregunta también es necesario crear copias. Vamos a crear una copia. Anticlic, mover o copiar. Ahora va a ser antes del filtro avanzado, crear una copia. Aceptamos. Anticlic, mover o copiar. Antes del filtro avanzado, aceptamos. Anticlic, mover o copiar. Antes del filtro avanzado y activamos la copia. Anticlic, mover o copiar. Antes del filtro avanzado y ya está, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar las preguntas y para eso vamos a necesitar que seleccionemos solamente los nombres de los rótulos de las columnas de la tabla. Entonces, nos vamos a datos y en el grupo ordenar y filtrar tenemos el botón filtro. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando le damos un clic a filtro? Automáticamente nos aparecen unas pequeñas flechas, ¿no? Estas flechas son como quien dice el filtro que nos permite solamente darle un clic y seleccionar el dato que queremos. En todos los casos es igual. Bien, ahora, ¿qué nos están diciendo la primera pregunta? Vamos aplicándole, ¿no? El relleno amarillo. Filtrar los nombres de los empleados que se encuentran con relleno de color amarillo. Entonces, de estos solamente quiero los que tienen el relleno de color amarillo, que son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo haría esto? Empleado, le damos un clic, filtrar por color y elegimos el color amarillo. Ya está. El autofiltro es sumamente sencillo, si se dan cuenta. ¿Qué es lo que hice? Nuevamente, empleado, filtrar por color, elijo el color amarillo. Continuamos con la siguiente. Seleccionamos los nombres de los rótulos, datos, filtro, y el empleado va a ser filtrar por el color rojo ahora. Ya está, miren. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos avanzando rápido porque esto es sumamente fácil, muchachos. Autofiltro 3. Nos dice filtrar los empleados cuyo horario de trabajo es full time. Seleccionamos los nombres de los encabezados, filtro, y en lo que es el horario vamos a elegir filtro de texto es igual a full time. Ya está. Continuamos con la cuarta. La cuarta nos dice filtrar los empleados con el cargo de representación financiero que su sueldo es mayor a 1500. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar los nombres de los rótulos de las columnas de esta tabla. Filtro, el cargo, filtro de texto es igual a, y buscamos el representante financiero. Y por último, que el sueldo sea mayor a 1500. Para que sea más interesante aquí lo siguiente, vamos a hacer esto.
En el primer dato vamos a colocar 1400, en el tercer dato vamos a colocar 1400, en el quinto dato vamos a colocar 1400 y en el séptimo dato vamos a colocar 1400. Entonces, en el primero, tercero, quinto y séptimo dato se cambia el valor a 1400. Ahora sí, con esto vamos a hacer la pregunta. El sueldo, filtros de número, mayor que, y colocamos el dato que nos pide. ¿Cuánto es? 1500. Aceptamos y este va a ser nuestro resultado. Guardamos, recordemos que hay que ir guardando. Continuamos. Autofiltro 5. Filtrar los empleados que su cargo comience con la letra A. Es sumamente sencillo, ¿verdad? Datos, filtros, y decimos cargo, filtro de texto que comience por. Si ustedes se dan cuenta, en los filtros de texto hay una gran cantidad de variaciones. Es igual, no es igual, comienza por, termina con, contiene, no contiene, y filtro personalizado. Comienza por. ¿Por qué letra? Por la letra A. Aceptamos y ya tenemos el resultado. Guardamos y ya está todo. Ahora, con esto hemos hecho también una parte. También vamos a hacer para el filtro avanzado copias. Anticlic, mover o copiar. Y ahora va a ser antes de Power View. Seguimos creando las copias y debemos tener el resultado. 5 preguntas. Vamos haciendo la primera pregunta. Como les había dicho, en lo que son los filtros hay dos tipos. Autofiltro, que es el que hemos hecho hace un momento, que es sumamente facilito. Y el filtro avanzado, que requiere una que otra cosa más. Pero la verdad que tampoco es nada complicado, muchachos. Lo que vamos a hacer antes que nada es insertar filas sobre lo que es la tabla. Para hacer esto, vamos a seleccionar desde la hoja, desde la fila número 15, miren, le doy un clic aquí y es como si estuviera seleccionando celdas, pero en lugar de eso estoy seleccionando filas. Selecciono de la 15 a la 19, anticlic y le doy un clic al botón insertar. ¿Listo? Entonces, selecciono los números de las filas hasta el de fila número 19, anticlic, insertar, y lo que va a pasar es que se va a desplazar nuestra información. ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a leer la pregunta. Establecer un filtro avanzado para que muestre solo los empleados que su situación es contratado. Entonces lo que vamos a hacer es copiar la situación en la parte superior. Perdón. Control C, Control V, Control C y Control V. Justamente el espacio que hemos creado es para poder colocar las condiciones. En lo que son filtros avanzados hay rango de lista y rango de criterios. El rango de lista básicamente es toda la tabla, mientras el rango de criterios es lo que hemos creado en la parte superior. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a datos, avanzadas, y en el rango de lista vamos a seleccionar toda la tabla. Ahí está. Y en el rango de criterios lo que nos piden, situación, contratado. Los dos, tanto el nombre del rótulo de la columna como el criterio. Aceptamos y el resultado va a ser esto. Solamente nos muestra los que la situación son contratados. Bien, continuamos con la otra pregunta. Insertamos y decimos establecer un filtro avanzado que nos muestre los empleados que son su edad mayor a 32. Edad, colocamos en la parte superior, y la condición mayor a 32. Recuerden que lo que podemos hacer es entrar este dato y podemos aplicar la opción todos los bordes. ¿Para qué? Para que nos muestre la información que está aquí. Ahora sí, datos, avanzadas, rango de lista ya les había dicho que es toda la tabla. Sumamente fácil, ¿verdad? Y el rango de criterios de lo que hemos creado, edad mayor a 32. Aceptamos y ya tenemos el resultado de la segunda pregunta. Continuamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿qué nos dice? Nos dice establecer un filtro avanzado para que nos muestre los empleados que pertenecen al área de recursos humanos y su sede sea norte. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente vamos a insertar filas debajo y establecemos área
que nos dicen recursos humanos. Y la sede, cuando tenemos más de una condición, lo que podemos hacer es simplemente copiarlo al costado. Obvio, solamente si es el sí, porque si es el o sería distinto. Bien, ahora sí. Teniendo en cuenta esto, ya nos podemos ir a datos, avanzadas. El rango de lista sería toda la tabla. Y el rango de criterios es los criterios establecidos. Aceptamos y ya tenemos el resultado. Miren qué rápido que avanzamos, ¿no? Filtro avanzado 4. Continuamos con la pregunta 4. Ahora, nos dice, vamos a insertar las filas de abajo y vamos a leer la pregunta. Establecer un filtro avanzado que muestre a los empleados de la sede sur o que su edad sea mayor a 29 años. Por lo tanto, la sede será sur y la edad mayor a 29. Entonces, seleccionamos. Profesor, ¿pero por qué he colocado abajo y no al costado? Recuerden que cuando es al costado sería y, pero cuando tengas un dato en el cual te diga o bien es uno o bien es otro, es necesario que hagamos esto. O bien la sede es sur, o bien la edad es 29. Entonces, mayor a 29, perdón. Entonces, considerando eso, podemos trabajar. Datos, avanzadas. El rango de lista es mi tabla. El rango de criterios es la información que está aquí. Aceptamos y ya está. Profe, pero aquí no me sale sede este. Pero la edad es mayor a 29 o no? Sí, entonces está cumpliendo. Profe, pero aquí me sale 28, pero la sede es igual a sur, entonces no hay ningún problema. O bien puede cumplir uno o bien puede cumplir el otro. Bien. Y por último, la pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? Establecer un filtro avanzado que demuestre a los empleados de la sede norte o la sede sur y que sea mayor a 40. Entonces, decimos sede norte o sur. Y que aparte de eso, la edad sea mayor a 40. Mayor a 40. En ambos casos es así. Ahora sí, vamos a datos, avanzadas. El rango de lista es mi tabla. Y el rango de criterios es la información que tenemos aquí. Aceptamos y tenemos nuestro resultado. Y con eso hemos hecho lo que es la primera parte del filtro autofiltro, filtro avanzado. El Power View, como les había dicho, lo vamos a hacer en clase, no se preocupen. Pasamos a la tabla dinámica 1. Tenemos la tabla dinámica 1 y la tabla dinámica 2. Bien. Ahora, una tabla dinámica básicamente es una tabla que se puede construir básicamente con la información que tenemos de una manera súper rápida y sumamente sencilla. Bien. Ahora les voy a mostrar cómo podemos hacerlo. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Antes que nada, hay que seleccionar la tabla. Esa es la primera condición. Vamos leyendo el caso 1. Muestra la cantidad de alumnos del curso de habilidades tecnológicas. Entonces, nos vamos a insertar. Nos vamos a tabla dinámica. Y nos va a aparecer esta pequeña opción. Seleccione la tabla o rango. Ya está la tabla. Toda mi tabla. Tengo la opción de crearlo en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Vamos a elegir una nueva hoja de cálculo y vamos a darle a aceptar. Automáticamente nos va a aparecer una nueva hoja, la cual vamos a denominar TD1 1.1, que significa que estamos resolviendo la pregunta 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando creamos una tabla dinámica? Nos aparece una pequeña propiedad en donde están cada uno de los campos y los ejes. Tenemos filtros, columnas, filas y valores. Entonces con esto vamos a ver lo que nos dice. Cantidad de alumnos del curso de habilidades tecnológicas. Entonces vamos aquí a curso, filas,
Nos vamos a código de alumno, valores, y ahora sí. Nos dicen cuántos son de habilidades tecnológicas, son 10. Podemos utilizar aquí un filtro, miren, lo que hemos aprendido en su momento lo podemos utilizar. Entonces, filtro de etiqueta es igual a, perdón, filtro de valor es igual a. Ahora, si nosotros tenemos este pequeño problema, no hay ningún detalle. ¿Por qué? Porque podemos desactivar todo y solamente activamos habilidades tecnológicas. Esa es otra opción de poder trabajar. Y miren, ya tengo mi primera tabla. ¿Cuántos alumnos de habilidades tecnológicas tengo? 10. ¿Qué es lo que hizo el profesor? Nuevamente, seleccioné la pequeña flecha, desactivé todos y solamente activé habilidades tecnológicas. Ya está. Ahora sí, vamos a hacer el caso número 2. En el caso número 2, ¿qué nos dice? Vamos a insertar una tabla dinámica. Vamos a colocarle otro nombre. Ya está. Tabla dinámica 2. Bien, entonces vamos a hacer la pregunta 2, como les había dicho. Tabla dinámica 2. Dice, muestra a los alumnos de habilidades, pero que solo aparezcan sus códigos, nota el parcial y nota el final. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Es algo sumamente sencillo. ¿Qué nos pide? Que se muestre los códigos, la nota del parcial y la nota del final. Entonces, nos piden los códigos, nos piden que se muestre la nota del parcial, la nota del final, pero solamente del curso de habilidades tecnológicas. Entonces, nos vamos a curso y curso va a pasar a filtros. ¿Para qué? Para que aquí podamos seleccionar el curso de habilidades tecnológicas. Aceptamos y ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, nuevamente, para aquellos que no lo pudieron ver rápido, activamos los campos que nos piden. ¿Cuáles son los campos? Código de alumno, parcial y final. Como nos están pidiendo solamente los alumnos del de habilidades tecnológicas, vamos al curso y el curso lo vamos a activar en filtros. Ya está. Curso, habilidades tecnológicas, aceptamos y ya está. Continuamos. Vamos a insertar un tercer caso. Tabla dinámica, aceptamos, y esta va a ser, un ratito vamos a ir dándole espacio ya, todavía nos quedan unas cuantas. Tabla dinámica 1.3, y ahora sí nos dice: crear una tabla dinámica que permita seleccionar el curso y turno de tal manera que se muestre el código del alumno y las notas de las 4 prácticas. Entonces, al código del alumno y la nota de las 4 prácticas, 1, 2, 3 y 4. Pero me están pidiendo que permita que seleccionar el curso y el turno. Entonces, el curso irá en filtros y el turno también en filtros. Ya está. Ahora puedo elegir un curso y puedo elegir un turno. Y de acuerdo a eso, profe, ¿necesariamente tiene que ser desarrollo personal y en la mañana? No, les estoy mostrando para que ustedes se den cuenta que las tablas dinámicas son sumamente útiles, porque podemos utilizarlas y obtener la información en un tiempo menor. Si se han dado cuenta, es sumamente útil. Y por último, insertamos una tabla dinámica con respecto a la pregunta 4. Listo. Crear una tabla dinámica que me permita seleccionar la sede del curso y el turno y que me muestre el código y todas las notas. Es sumamente sencillo. Entonces, código de alumno es el que va a ir. Práctica 1, práctica 2, parcial, práctica 3, práctica 4 y final. Y nos piden que seleccionemos qué cosa: la sede, el curso y el turno. Entonces, la sede, el curso y el turno. Lo que estoy haciendo es darle un clic y mantenerlo presionado para poder arrastrar hacia acá. Y ya está. Puedo elegir la sede, el curso y el turno. Listo. Terminamos esta parte. Ahora, tenemos otra hoja de la tabla dinámica 2, en la cual vamos a utilizar un gráfico dinámico. Gráfico dinámico que permite mostrar un gráfico de columnas del total de ventas por vendedor, permitiendo seleccionar la ciudad. Entonces, insertamos gráfico dinámico, le damos un clic a aceptar y vamos a pasar esta tabla dinámica. Vamos a colocarle el nombre como tabla dinámica
2.1. Listo. Ahora sí. Como nos dice un gráfico dinámico de columnas, bueno, normalmente se genera un gráfico de columnas. Vamos a hacer lo que nos piden. Nos piden total de ventas por vendedor. Vendedor y su total de ventas. Permitiendo qué cosa. Seleccionar la ciudad. Ciudad. Cuando les digan, no se olviden, cuando les digan seleccionar, elegir, ese dato va a ir en filtros. Entonces, miren, conforme yo voy activando Arequipa, va cambiando. Cusco va cambiando. Iquitos va cambiando. Lima va cambiando. Tacna va cambiando. Entonces la información va modificándose. Gráfico de columnas sí, ya está. Ahora vamos a insertar nuevamente otro gráfico dinámico. Nos piden otro. Lo movilizamos. Para movilizarlo mantenemos presionado el clic, miren, y comienzo a arrastrarlo hacia el lado derecho. Listo, ya está. Ahora sí. Crear un gráfico que me permita mostrar el gráfico circular del total de ventas por ciudad, permitiendo seleccionarme al vendedor. Total de ventas por ciudad. Ciudad, total de ventas. Permitiendo seleccionar el vendedor. Pero profesor, no me pide un gráfico de columnas, sino un gráfico de circular. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a donde dice diseño, cambiar tipo de gráfico, gráfico circular, elegimos el 3D y ya está. Y con esto voy a poder encontrar una actualización rápida de mi información. Y eso es todo. Y está, hemos terminado las tablas dinámicas y ahora sí podemos pasar a la siguiente parte, que son las funciones de base de datos. Las funciones de base de datos normalmente son utilizadas cuando hay una gran cantidad de información y, como su nombre lo dice, cuando trabajas con bases de datos, ¿no? O conjuntos de información de una manera grande, ¿no? Expansiva. Ahora, aquí vamos a utilizar muchas funciones. Vamos a utilizar la función B de contar, B de extraer, B de suma, B de promedio, B de max o B de min. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. B de 1 nos dice ¿cuántas ventas se hicieron el 2 de enero? Por lo general, nosotros para poder realizar o trabajar con las funciones de base de datos es necesario colocar los datos, fecha de venta y el dato que es. Ahora, si nos piden ¿cuántas ventas se hicieron el 2 de enero? Vamos a utilizar la función B de contar. Nosotros sabemos que si tendríamos que utilizar una función, utilizaríamos la función contar.sí, pero para este caso vamos a hacer B de contar. La base de datos es nuestra información, punto y coma. El nombre de campo es la columna que representa 2 y el criterio es vendría a ser los dos datos. Bien, entonces estamos definiendo la base de datos es toda la tabla, el nombre del campo es la columna la que representa, que sería 2, o pueden colocar entre comillas fecha de venta, y por último los criterios, que son estos dos. Cerramos paréntesis, enter, y obtenemos la respuesta. ¿Cuántos se hicieron? 3 se hicieron el 12. Continuamos. ¿Cuántas ventas se hicieron el 15 de enero? 15 del 1 del 2017 y volvemos a utilizar B de contar. Abrimos paréntesis, la base de datos que está aquí, punto y coma, el nombre del campo que sigue siendo fecha de venta 2 y los criterios son los que tenemos acá. Listo, cerramos paréntesis y ya está. No se olviden, nos piden la base de datos, es toda la tabla. El número de columna, ¿qué columna? Fecha de venta, la columna 2. Y por último los criterios, los que hemos establecido. Enter y obtenemos el resultado. Nos debe salir 3. Ahora, ¿cuántas ventas se hicieron entre el 13 y el 15 de enero? Vamos a colocar 13 del 1 del 2017, 14 del 1 del 2017 y 15 del 1 del 2017. Tenemos que colocar todos los campos como son, muchachos. Ya no se vayan a olvidar. Y ahora sí, igual B de contar. Abrimos paréntesis, la base de datos es toda nuestra tabla, el nombre de campo es 2 y criterios es los que están aquí. Cerramos paréntesis y enter. Ya está. ¿Cuánto nos debe salir? Nos debe salir
5. Entonces, ahí tenemos la solución de cada uno de ellos. Continuamos con BD2. A ver, nos hacen la otra pregunta, nos hacen ya. ¿Cuántos celulares de marca Samsung? Para que no se equivoquen, de preferencia, copian y pegan el dato aquí. Fecha de venta, 12 de enero. Copias el 12 de enero. Ahora, ¿cuántos celulares? También vamos a seguir utilizando la función B de contar. No se olviden, para la función B de contar normalmente se trabaja con el campo de las fechas. Ya para todas, no importa si en la pregunta no te dice o no te habla de la fecha. Ya, tengan en cuenta eso, muchachos. Ya nos vamos a dar cuenta cuando estemos en el siguiente ejercicio. Base de datos, la tabla. Punto y coma. El nombre del campo, sabemos que es 2. Fecha de venta. Y los criterios son marca y fecha de venta. Ambos. No se vayan a olvidar. Cerramos paréntesis y enter. El resultado es 2. Plan. Dice, ¿cuántos celulares postpago se vendieron a clientes ATE? No nos dice postpago, solamente nos dice post. Hay que tener mucho cuidado con eso. ATE. Distrito de ATE. Va. Y ahora sí. En vez de contar, base de datos es toda mi tabla. Punto y coma. El nombre de columna o nombre de campo sigue siendo fecha de venta. ¿Por qué, profesor Sales? Porque normalmente la función B de contar lo considera de esa forma. Y los criterios son los que están aquí. Cerramos paréntesis y enter. 3. Miren, ya nos estamos dando cuenta. Listo. Tipo de documento. Personas jurídicas. Nos están hablando de y plan. No es prepago, sino es pre nada más. Ahora sí. Igual. Es de contar. Abro paréntesis. La base de datos. Punto y coma sigue el nombre del campo. El nombre del campo ya sabemos que es 2, fecha de venta. Y por último, los criterios. Listo. Ya está. Entonces nos estamos dando cuenta que esto es sencillísimo. Continuamos con la siguiente. Ahora, en la séptima pregunta ya no nos dicen cuántos, nos dice a quién se le vendió. Entonces primero copiamos el campo, que es 14 de enero. Como nos dicen a quién, la función a utilizar será bd extraer. La base de datos es toda mi tabla, punto y coma. El nombre del campo es donde se encuentra la columna del dato que voy a encontrar. Si nos hacen a quién, nos están preguntando por quién, por el titular. Entonces, sería titular o también el valor 3. Y por último, los criterios. Cerramos paréntesis y enter. ¿Cuánto nos debe salir? Nos debe salir el dato de almacén San Cristóbal. Continuamos. ¿A qué cliente dato se le dio el 12 de enero? Sencillísimo. El distrito es de resultado. B de extraer, perdón. Sabemos que la fecha de venta es nuestra tabla. El nombre del campo es 3. Y los criterios son los que se muestran aquí. Listo. Ya está. La marca nos dice LG. Bueno, copiamos marca LG. Modelo C. Modelo C. Nos piden a quién se le vendió. Sigue siendo BD extraer. La base de datos sigue siendo la misma. No ha cambiado en nada. El nombre del campo es obviamente la columna 3, que es titular. Y por último, los criterios, que son estos que hemos establecido acá. Cerramos paréntesis y siguiente. Ya está. Continuamos con la otra hoja. Fecha de venta. De enero resultado. Nos dicen cuánto es el total de la venta del 12 de enero. Normalmente aquí tendríamos que utilizar la función sumar.sí, pero vamos a utilizar la función bd suma.
la base de datos, que es mi tabla, punto y coma, el nombre del campo, que es, nos hablan de total, entonces tendremos que hablar del precio del equipo. Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces colocamos 11. Y el criterio es fecha de venta, con el dato correspondiente. Ahí está. Continuamos. Entre el 14 y 15 de enero. Colocamos 14, 15 de enero. B de suma. La base de datos ya sabemos que sigue siendo la misma. El nombre del campo sigue siendo 11 porque habla del precio del equipo. Y la fecha de venta, que es lo que abarca estos tres datos. Cerramos paréntesis y enter. ¿Cuánto nos debe salir? 3.800. La otra pregunta nos dice, ¿cuánto es el total de la venta de celulares de Samsung a clientes Breña? Marca Samsung. Distrito Breña. Ya sabemos que lo que estamos haciendo es un control C y un control V. B de suma, la base de datos, el nombre del campo, 11, y el criterio, lo que está aquí. No se olviden, el 11 es por las columnas. Mira, columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 es precio del equipo. Ya está. Continuamos con B de 5. En B de 5 nos dicen ¿cuánto costó el equipo más caro que se vendió el 12 de enero? Colocamos 12 del 1 del 2017 y decimos igual B de max. Como nos dicen el más caro, entonces B de max. Y coma, el nombre del equipo, que será columna 11, y la fecha de venta, 1200. ¿Cuánto costó el equipo más barato de los clientes del INSE? Como nos hablan del más barato, será PD min. La base de datos, seguida por el nombre del campo, sigue siendo 11. Y el criterio. Listo. Y por último, ¿cuánto es el promedio del precio de equipos de Samsung? Sencillísimo. Samsung B de promedio, la base de datos, toda mi tabla, punto y coma, con el precio, seguida por la marca Samsung. Y ya está. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí es cada una de ellas. Listo. Pasamos a la hoja B de 6. Miren cómo estamos avanzando rápidamente, ¿no? A ver, vamos a ver. Perdón. Llevan 38 minutos. Bien, continuamos. Ahora sí. Este es un resumen. Nos dice, ¿a qué cliente de Breña se le vendió un celular Sony? Cliente de Breña, distrito Breña, marca Sony, ¿verdad? El resultado será B de extraer. La base de datos, punto y coma, seguida por el nombre del campo. Cliente titular, ¿verdad? Columna 3. Y por último, los datos que están aquí. Cerramos paréntesis y enter. Almacén San Cristóbal. La marca. Tipo de documento, naturales, es DNI. Ahora nos dice, ¿cuántos celulares? Ya sabemos, B de contar. Desde que nos dicen cantidad, B de contar. Seguimos diciendo que el nombre del campo será fecha de venta, sí. Columna 2. Y los criterios, que son los que están acá. Cerramos paréntesis y enter. En la pregunta 3 nos dice, ¿cuál es el precio del celular de Samsung más caro del plan postpago? Samsung plan post, y el resultado será igual
BD Max, porque nos dicen el celular más caro. Base de datos, esto, nombre de campo, columna 11 que es precio del equipo y las condiciones. Y por último aquí, plan pre. BD promedio. En mi base de datos, nombre de campo, 11 porque nos dicen promedio del precio, ¿no? Y por último, los datos. Cerramos paréntesis y enter. Y ya está, miren muchachos, como ustedes se han dado cuenta, hemos obtenido el resultado de la penúltima hoja. Y por último, llegamos a la parte final, que esta también es con macros. Ustedes ya han visto macros conmigo, pero sí una de macros de grabación. Para este caso ya no va a ser una macros de grabación, sino vamos a considerar ciertos criterios. Vamos a ir a la pestaña desarrollador, insertamos botones de comando, ¿ya? Vamos a insertar botones de comando. Insertamos del control actives botón de comando. Ahora, el nombre que van a tener van a ser distintos. Vamos a ir a propiedades. Viene seleccionado el primero. Y en donde dice caption, dice command button 1. Lo que vamos a hacer es colocar calcular promedio. Y en el otro será en caption command button 2 limpiar. Ya no se olviden, ¿qué es lo que hizo profesor? Selecciona el botón, propiedades, caption, calcular promedio para el 1. Caption es el nombre que va a tener el botón. Y en el otro también, limpiar. Terminamos, sí, ahora sí. Yo sé que esta parte es un poco complicada, pero para eso yo he solucionado este pequeño percance. ¿Y qué es lo que he hecho? ¿O qué es lo que se ha hecho en todo caso? Se ha considerado, no, porque aquí nos dicen, nos dan pesos, justamente son los pesos que ustedes tienen al momento de hacer conmigo lo que vendría a ser el cálculo del promedio de sus notas. Entonces, vamos a seleccionar anticlick y vamos a utilizar la opción ver código. Nuevamente, profesor, ¿qué hizo? Anticlick, ver código. Como yo les he pasado un blog de notas, código para la evaluación semana 6, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Copiamos todo esto. Ya, el privec, suc y el ensuc no, solamente lo que está dentro. Entonces, como ya estamos en el código, esto lo vamos a pegar. Eso es todo lo que estoy haciendo. Profe, ¿pero qué significa esto, profesor? ¿Qué significa esto? Primero, en una parte de lo que es la programación en macros, en Visual Basic, perdón, es necesario definir cuáles son los argumentos que vamos a utilizar. En este caso tenemos N1, N2, N3, N4 y NP. Profesor, ¿pero qué es N1? N1 es práctica y laboratorio, N2 es actitud, N3 es proyecto y examen de unidades N4. Y el promedio es NP. Les estoy colocando aquí para que ustedes se den cuenta. Ahora, una vez que nosotros hemos hecho esto, ¿qué más consideramos? Consideramos las condiciones. N1 se almacena en la celda D11. A ver, vamos viendo. ¿D11 es? Sí, D11. El otro D12, D13, D14 y el otro D15. Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Que N1 es de 11, N2 es de 12, N3 es de 13 y N4 es de 14. Profe, ¿y por qué N5 no? NP, perdón, ¿por qué no? Porque eso es lo que vamos a hallar al final. Ahora, he colocado aquí una condición que dice lo siguiente. Si el valor de N1 es vacío, o N1 es menor a 0, o N1 es mayor a 20, entonces me va a salir un mensaje, el cual será el siguiente. El dato de la nota 1 ha sido ingresado incorrectamente y es N1. ¿Qué significa esto, profesor?
significa que aquí vas a tener un error y te va a mostrar el valor en caso lo ingreses. Vamos a ir guardando esta parte. Ya, para poder guardarlo es necesario darle un clic aquí a guardar. Vamos a seleccionar, a ver, nuevamente voy a guardarlo aquí. Guardamos. Las siguientes características no se pueden guardar en libros y macros. Para guardar un archivo con estas características, hagan clic en no. Y a continuación elija un tipo habilitado. Para seguir guardando un libro sin macros, denle un sí. Normalmente a veces las opciones más viables es darle sí, pero no. Aquí tienen que darle un clic a no. ¿Para qué? Para que les aparezca esta pequeña ventana y podamos guardar como libro de Excel habilitado para macros. Ustedes ya han trabajado esto conmigo y lo saben. Libro de Excel habilitado para macros. Guardamos y ya está. Ahora sí. ¿Qué pasa si por A de motivos yo decido? Miren, normalmente cuando nosotros insertamos botones, el botón modo diseño está activo, pero si lo desactivo y le doy un clic aquí, miren que es lo que me aparece. El dato de la nota 1 ha sido ingresado incorrectamente y es en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos, yo coloco 25. Uy. El dato de la nota N1 ha sido ingresado incorrectamente y es 25. ¿Por qué no puedo ingresar 25? Porque sabemos que la mínima nota es de 0 a 20, muchachos. Pues entonces en uno sí va a ingresar. Ahora, ¿qué pasa si no ingreso en el otro? Me va a seguir saliendo un error correlativo. Hasta que no corrija el error de todos, no se va a poder calcular el promedio. Miren, aquí, ¿qué pasa si yo no hubiera ingresado? Me sale el mensaje también. Ahora, con todo esto, recién ahí puedo calcular el promedio. Miren, doy un clic a calcular el promedio y lo haya. Ese es mi promedio. Bien. Y por último nos falta lo que es el botón limpiar. Vamos a activar nuevamente modo diseño para poder ingresar aquí al código. Anticlic ver código. Y el código también lo tenemos acá, muchachos. Es solamente cuestión de copiar y pegar. Solamente lo que vamos a copiar es esto. Lo copiamos y lo pegamos. Listo. Guardamos. Ya podemos cerrar esto. Desactivamos modo diseño y miren, si le doy un clic a limpiar, se borra toda la información. Calcular promedio, me sale un mensaje. Limpiar, ya está. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer básicamente es realizar esto, muchachos. ¿Ya? Ahora recordemos que aquí ya nos da la opción de cómo calcular, miren, el promedio. Nos dice que el 20% es promedio. ¿Por qué, profesor, 0.2? Porque 20% en valor numérico equivale a 0.2. Lo mismo en cada uno de ellos. 0.2, 0.2 y 0.4, que es el examen de unidad, que es el que vale más. Con esto nosotros podemos guardar el archivo y podemos proceder a enviarlo. Bien, muchachos, eso es todo lo que vamos a hacer por el día de hoy. Con respecto a lo que es el Power View, lo vamos a hacer en clase. Si nos falta tiempo, volveremos a hacer un video, no se preocupen. Voy a hacer todo lo posible para realizar el video incluso antes de que nos toque la clase, para que sea más factible y ya lo pueda compartir de una vez. Bien, entonces, muchachos, eso es todo lo que vamos a ver. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y esta práctica van a tener tiempo para enviármela hasta el día jueves, ¿ya? Bien, muchachos, cuídense mucho, hasta luego.